Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Amileta Mayo, parte del equipo de Biloyer. Tengo el placer de darles la bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Corporativo. Hoy se desarrollará el tema factura negociable y factoring, y para ello contamos con una distinguida ponente, la doctora Vanessa Sea, quien es una abogada colegiada con especialización en mercado de valores y grado de maestro en Derecho de Empresa por la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en organizaciones del sector privado, donde ha trabajado en temas vinculados al derecho corporativo, mercado de capitales, fondo de inversiones, títulos valores desmaterializados y legal tech. Muy bien, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom, o a través de nuestras redes sociales por la transmisión en vivo. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas al chat, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Muy bien, estimada doctora, damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a iniciar este tema referido a factura negociable, pero también al factoring, ¿no? Factoring y factura negociable porque es importante que conozcamos la operación y también cómo se viene haciendo estas operaciones usando especialmente la factura negociable, que es un título de valor muy utilizado hoy en día por las pequeñas y medianas empresas para obtener financiamiento. Yo envié mi presentación, pero igual la tengo por aquí para compartirla y listo, creo que ahí sí la pueden ver. Entonces vamos a comenzar. Listo. Perfecto. Entonces iniciemos con la presentación. Aquí está el temario o la agenda. Primero vamos a hacer un acercamiento a lo que es el concepto de título valor anotado en cuenta, que es una forma de representación legal del título valor, cómo aquella forma de representación está regulada y donde su validez legal está relacionada con su registro en una institución de compensación y liquidación de valores, ¿no? Que en el Perú es Cavalli. El segundo tema será el contrato de factoring, veremos cómo es la operación. Luego hablaremos del instrumento que es factura negociable, cómo actualmente se registra de forma centralizada la factura negociable en un sistema, en los sistemas de Cavalli y cómo cualquier transferencia o cualquier acto referido a esa factura debe estar registrado en Cavalli. Y finalmente la parte del mérito ejecutivo, cómo se ejecutan estos instrumentos que están anotados en cuenta y las reflexiones. Bien, primero vamos con los títulos valores anotados en cuenta. Bueno, aquí tenemos una lámina que nos permite centrarnos en que los títulos valores pueden ser representados legalmente de dos formas. La forma materializada o la del soporte materializado, que podríamos decir que es el soporte papel o algo que es tangible. De esta manera el título valor se representa. Por ejemplo, puede ser una letra de cambio, un pagaré. Este mundo materializado es un mundo totalmente ajeno a la intervención de la ICLB. La ICLB, como es el caso de Cavalli, interviene cuando el título valor se representa por anotación en cuenta o el título valor es desmaterializado, es decir, no tiene un soporte tangible, sino que se encuentra a través de registros o de soportes electrónicos en el registro de Cavalli, ¿no? Entonces, hay un tema importante que debemos considerar, ¿no? Que en el caso de la desmaterialización, que se reconoce de esta manera en la ley de títulos, encontramos incluso esa denominación o esa definición. La desmaterialización está muy asociada a un proceso de transformación del título. Un título valor puede nacer físico, pero transformarse a una anotación en cuenta a través de este proceso de desmaterialización, que es un proceso que también tiene una regulación, un procedimiento específico en la normativa de la ICDB, y también podría nacer un título valor desde una emisión completamente electrónica, es decir, nunca hubo un papel de por medio y nace a través
de soportes electrónicos, de firma electrónica, y con la finalidad de que ese título tenga validez legal, al igual que un título materializado, la normativa indica que debe estar registrado en una ICLB. Por eso, cuando hablamos de un título valor, ya sea que se desmaterializó o nació 100% electrónico, estamos refiriéndonos a uno representado por anotación en cuenta y que está en la ICLB, ¿no? Eh, Ahora, en el caso de este mundo de desmaterialización o de anotación en cuenta, también tenemos que señalar que si hay una emisión 100% electrónica del título valor, es lógico que la utilización de la firma electrónica es la que debemos considerar, ¿no? Y por tanto, como uno de los elementos para la validez del título es precisamente la firma de quienes intervienen en la emisión del título, pues a través de la firma electrónica se logra ello si es que el título es 100% electrónico, ¿no? Entonces ya existen emisiones de títulos valores 100% electrónicos, como es el caso de la factura negociable anotada en cuenta, porque esta se origina de un comprobante electrónico, sea factura comercial o recibo por honorarios, que hoy es 100% electrónico. Entonces, ese es un claro ejemplo. También hay pues otros títulos, como por ejemplo los pagarés, que también se están emitiendo ya de forma 100% electrónica y son registrados en Cavalli para tener esa validez legal. Aquí yo les quería mostrar respecto de aquellos títulos que hoy en día ya tiene la ICLB, ¿no? Si bien hoy vamos a hablar sobre factura negociable, les mencionaba otros dos títulos que también tenemos, que son pagarés y letras. ¿Qué es importante en el caso de factura negociable, que es lo que vamos a hablar? Que Cavalli se encarga del registro centralizado de este título valor, ¿no? Cualquier eh, transferencia que se haga sobre ese título de valor, si está anotado en Cavalli, tiene que ser realizado a través de una anotación en cuenta también en Cavalli, ¿no? Entonces, la infraestructura de Cavalli es 100% digital y hoy en día es una infraestructura que está integrada con las plataformas de SUNAT, porque cuando les comente cómo es el flujo de la factura negociable o cómo se anota en cuenta, ya que nace de la factura comercial, todo el tema de la factura comercial lo regula la SUNAT y bajo la nueva, bueno, bajo ya no tan nueva, bajo el decreto de urgencia 013-2020, hay todo un procedimiento de los comprobantes de pago electrónicos al crédito, ¿no? Donde, por ejemplo, la información adicional del comprobante de pago o la conformidad o disconformidad de ese comprobante o de los datos adicionales se hace ahora en la plataforma de SUNAT. Ahora lo vamos a explicar un poco el flujo, ¿no? Para entenderlo. Pero aquí lo importante es que si esa factura comercial la vamos a eh, anotar en cuenta, tenemos que ir a Cabal y hacerlo, ¿ok? Para tener el título valor factura negociable. En el caso de la factura negociable hay un marco legal o un marco normativo, diríamos mejor, muy sólido, ¿no? Es un título de valor creado por una ley especial, tiene una reglamentación y como se anota en cuenta en Cavalli, rigen también las normas de Cavalli o los reglamentos tanto de la ICLB como los reglamentos internos de Cavalli. Entonces hay mucha regulación. También les vamos a mostrar cuáles son las disposiciones normativas que tenemos que considerar si es que nos vinculamos o estamos interesados en analizar un caso de factoring, por ejemplo, con factura negociada. Y el acceso al financiamiento a través de este título valor es muy ágil y seguro para las pymes, ¿no? Es un instrumento muy interesante y sobre todo asociado más al riesgo del pagador del título que le permite a las pymes acceder a financiamiento, ¿no? Incluso si es que estuvieran mal o tuvieran una mala calificación, eh, las pymes pueden financiarse con el riesgo de sus pagadores o de los pagadores de sus cuentas. Entonces, eso es como que valioso del instrumento, ¿no? Miren, si se dan cuenta, en el gráfico dice la evolución del monto negociado de facturas hoy en día. De acuerdo a nuestra estadística, alrededor de 43.000 millones
de soles se vienen transando de facturas negociables, anotadas en cuenta. ¿Ok? Y aquí en el mapa mostramos dónde está concentrado sobre todo este tipo de operaciones con factura negociable. Está en Lima y Callao. Bueno, pero hay otros lugares o regiones donde se está creciendo, o, por ejemplo, el caso de La Libertad o Arequipa, ¿no? Que son como que las muestras de que hay casi un 2,9 o casi un 3% del monto de los 43.000 millones que están concentrados en estas regiones, ¿no? Entonces, todavía hay un trabajo para descentralizar la información y descentralizar el uso de la factura negociable en regiones, ¿no? Está muy focalizado en Lima. Es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Muy bien, ya entrando a la parte normativa del título de valor anotado en cuenta, que también lo vamos a usar para la regulación de factura negociable. Aquí yo les he puesto los principales artículos que pueden revisar en la normativa para que puedan entender cómo es el tratamiento de un título de valor que está en cabal. Por ejemplo, un tema importantísimo es que en el caso de estos títulos valores, como no tenemos el soporte materializado, si queremos ejecutarlos, lo que vamos a tener que solicitar en Cabal es una constancia de inscripción y titularidad, que es el título ejecutivo con el cual vamos a iniciar las demandas de ejecución en la vía judicial. También más adelante vamos a hablar sobre el mérito ejecutivo en sí, pero esto ya está reconocido en el artículo 18.3 de la Ley de Títulos Valores, ¿no? Que es para el caso de títulos valores anotados en cuenta, ¿no? Se ejecutan con la constancia. Otro tema importante es que en el caso de la constancia haya un reconocimiento también de ella como un título ejecutivo. Cuando tenemos un título de valor que está anotado en Cabali, como el caso de la factura negociable y la vamos a ejecutar, nuestras demandas de ejecución se deben basar en la constancia, ¿no? Que es el título que está referido en el inciso 5 del artículo 688. Entonces, estos aspectos legales, digamos, son buenos y ustedes los pueden revisar incluso, porque nos permiten tener ese soporte que se requiere para indicar que se puede desmaterializar un título de valor o se puede anotar en cuenta bajo una emisión 100% electrónica. Un tema que antes, de forma tradicional, digamos, se consideraba que no, que los títulos, valores específicos que no eran del tipo valor mobiliario, no se podían desmaterializar porque no tenía mucho sentido que se hiciera la desmaterialización o la anotación en cuenta por una emisión 100% electrónica, sino solo los valores mobiliarios, porque la ley de mercado de valores indica que para que estos se negocien en mecanismos centralizados de negociación deben estar desmaterializados. Entonces, se creía que solo ellos podían ser o podrían prescindir de un soporte material, ¿no? En cambio, la tendencia ya no es esta, ahora es que el título de valor sí puede ser desmaterializado, hay una normativa, hay un soporte legal, eso ya se ha hecho una interpretación y también a nivel judicial es aceptado, donde tenemos esta forma de representación totalmente válida, ¿no? En el caso de la ICLB, que es la que se encarga de concentralizar todos los títulos valores que se representarían por anotación en cuenta, hoy en día tres son los que se hacen a través de esta forma, que es la factura negociable, la letra y el pagaré. Más adelante, de repente, podrían desmaterializarse o anotarse en cuenta otros tipos de título valor, pero para eso Cavalli, como es una entidad regulada por la SMB, tiene que establecer el procedimiento si, por ejemplo, quiere desmaterializar, no sé, pues un título de crédito hipotecario negociable, imagínense, ¿no? Hay que establecer el procedimiento, la SMB lo aprueba o si este, o se construye, digamos, conjuntamente con el consentimiento, la aprobación del regulador y se daría el servicio, ¿no? Pero hoy en día los tres títulos sí pueden anotarse en cuenta porque ya están regulados en los procedimientos también de la ICLD. Bueno, entonces, el tema de la desmaterialización y de la anotación en cuenta lo realiza Cavalli porque es una institución de compensación y liquidación de valores autorizada para esa función.
tanto por la ley de mercado como por sus reglamentos. Entonces, es la única que puede hacer. No hay otro tipo de entidad autorizada para hacer. El sistema de registro que tiene Cavalli es un registro centralizado para el caso de los títulos valores, y este registro se basa en cuentas matrices que son otorgadas a los participantes de Cavalli. ¿Quiénes pueden ser participantes de Cavalli? Solo entidades que tienen una autorización por un regulador y cumplen una serie de requisitos y pueden ser admitidos cumpliendo estos requisitos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Alejandro, dime. Buenas noches. Quería saber a qué se refiere con la desmaterialización. Muy bien. La desmaterialización es un proceso por el cual se hace la transformación del título. Un título de valor que nace físico se transforma a anotado en cuenta. ¿A través de qué manera? Hay un procedimiento. Un participante de Cavalli, que justo estábamos mencionando quiénes pueden ser, puede traer el título de valor y solicitar la desmaterialización. Entonces, lo que hace es una validación de la información que está en el título físico y registramos a través de medios electrónicos esa información para que conste en el registro contable. Y ese título valor físico deja de tener validez. Es decir, ya no vale, es un título no valorado o algo así, y lo que vale es lo que está anotado en cuenta. Y si es que lo quieres ejecutar, solicitarás tu constancia. Ese es el proceso de desmaterialización. Ujú. Esa es la transformación del título, que hoy también se hace. Por ejemplo, eso se hace mucho en el caso de los pagarés, ¿no? En el caso de la factura negociable, en su momento, cuando existía la factura comercial física y teníamos la tercera copia, que era la factura negociable, esta tercera copia física, ¿no? que se tenía, era la que desmaterializaba. Ya hoy no se hace porque ya no hay pues físico, ¿no? Ahora todo es electrónico. Muy bien, entonces les decía que los participantes de Cavalli tienen sus cuentas matrices y dentro de sus cuentas matrices tienen las cuentas de los titulares. Entonces, por ejemplo, una empresa de factoring puede ser cliente de Cavalli y yo podría ser cliente de la empresa de factoring y estar colgada ahí con mis facturas. Entonces, esa es la forma como se tiene el registro. Nuestro registro identifica al titular final. Ese es el sistema de registro que se tiene. ¿Y cuáles son los principios registrales importantes? La rogación, porque todo acto que se realiza en el registro es a solicitud del participante o del dueño de la cuenta matriz, ¿no? De oficio Cavalli no hace nada, ¿no? Más que cumplir de repente algún mandato judicial, eso sí, ¿no? O sea, porque le ordenen. O sea, siempre de por medio hay una instrucción, ¿no? No es que Cavalli ingrese y haga movimientos, no puede hacerlo. Tiene el principio de prioridad, que eso es lo más relevante, y está asociado con el 215 de la Ley de Mercado, donde hablamos de un registro constitutivo de derechos, no es un registro declarativo. Por tanto, quien aparece en el registro es legítimamente quien tiene el derecho de crédito que ha sido incorporado en el título valor. En el caso de las facturas negociables, será el que pues, pueda ejecutar la factura, ¿no? Y cobrar. Entonces, no interesa si hay otro registro donde se haya puesto otro titular. El registro de Cavalli prima sobre cualquier otro registro. El otro aspecto importante es el tracto sucesivo, ¿no? Siempre tiene que identificarse el origen, ¿no? Desde dónde sale el título. Por ejemplo, en una factura negociable, el primer tenedor de la factura es el proveedor. Y si hay un financiamiento por una empresa de factoring, por ejemplo, hacen un factoring, hay una transferencia del RUT del proveedor, o sea, de ese RUT del proveedor, de su cuenta titular, hacia la cuenta de la entidad de financiamiento. Ese movimiento queda registrado en el sistema de Cabal. Entonces, hay un tracto sucesivo. Luego, esa empresa de factoring, por ejemplo, podría dar en garantía ese título valor. Bueno, habrá una carga en ese título a favor de un acreedor, ¿no? Entonces, todos esos movimientos se hacen en el registro. Y obviamente la buena fe, ¿no? Que está presente en todo. La reserva de identidad, y en esta parte solo quería mencionarles, en el caso de la reserva de identidad,
Nadie puede saber lo que uno tiene en el registro contable de Cavalli porque este es un registro privado, no es un registro público. Entonces, solo el acceso a la información la tiene el mismo titular o si esté consciente que un tercero pueda ver esa información. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y lo otro es que en el caso de nuestro registro, la información sí la conoce, por ejemplo, el regulador, o si la pide un juez, ¿no? O si la pide un fiscal, o SUNAT en transacciones específicas se le da la información porque tienen excepción por la ley para conocer de esa información, pero no es todo el mundo, ¿no? Entonces es un registro privado, es un registro donde hay la reserva, ¿ok? De los titulares. Y cualquier cargo o gravamen de la factura negociable también se realiza en, en el registro. Aquí tengo algunas preguntas en el chat, pero ¿qué les parece si las vemos casi al final para que podamos, pongan sus preguntas por el chat y las resolvemos al final? Perfecto, para no cortar, si les parece. Listo. Y pongan cualquier pregunta y la resolvemos. Muy bien, entonces teniendo este panorama de dónde se encuentran los títulos, valores anotados en cuenta en los que está la factura negociable y cómo se tienen, porque se tienen en el registro contable de la ICLB, entremos a la operación de factoring. El factoring es una operación que tiene una definición que la podemos encontrar en el reglamento de factoring, descuento y empresas de factoring, que es una resolución de la SBS del año 2015. En esta resolución hay una definición de factoring que la hemos puesto aquí en la presentación, donde dice que esta es una operación por la cual un factor que vendría a ser la entidad de financiamiento, la que va a comprar el título valor o el contrato o el comprobante de pago, porque el factoring se puede hacer con muchos instrumentos o activos. Entonces, este factor adquiere a título oneroso de otra persona que vendría a ser la empresa o el proveedor, si hablamos de factura negociable sería el proveedor, un instrumento crediticio, ¿no? Prestando en algunos casos servicios adicionales, por ejemplo. Ahora, este factor, esta entidad asume el riesgo de crédito del cliente, deudor de los instrumentos adquiridos. ¿Quién es el cliente o el deudor? El deudor es el pagador de esa factura, ¿ok? El que en la factura negociable se le conoce como adquirente. Él es el deudor. Entonces, si hablamos en el gráfico que se muestra, lo orientamos a factura negociable, la empresa sería la pyme o la MIPYME, ¿no? La proveedora de un bien o de un servicio. El cliente vendría a ser el adquirente, el obligado al pago, a quien el proveedor le presta el servicio o le entrega el bien. Y el factor viene a ser ese tercero, que es la entidad de financiamiento, que lo que quiere es comprar ese derecho de crédito generado por el proveedor, donde el pagador va a tener que cumplir con ese derecho, ¿no? O sea, compra el derecho de crédito del proveedor. ¿Listo? Entonces, ese es el factoring en sencillo. Ahora, el factoring se puede hacer con distintos instrumentos, ¿no? No es solo con facturas negociables, no es exclusivo. Puede hacerse, por ejemplo, con facturas conformadas, por ahí alguna pregunta. Puede hacerse con otros títulos de deuda, podría hacerse con contratos, hasta con facturas comerciales. Sin embargo, va a depender mucho de la operación o de la transacción que se quiera realizar, porque, por ejemplo, si hacemos una operación de factoring con facturas negociables, y tenemos el título de valor y nos incumplen en el pago, la ejecución de ese título va a ser mucho más rápida si es que no lo hubiéramos tenido y hubiéramos hecho un factoring con facturas comerciales, por ejemplo. Porque para ejecutar el incumplimiento en ese caso no se va a poder. Vamos a tener que irnos a un proceso cognitivo de conocimiento o abreviado para que nos paguen. Entonces, esos procesos son más largos. En cambio, si lo haces con un título de valor, es mucho más rápido en comparación a los otros procesos. Por tanto, las personas prefieren realizar sus transacciones usando títulos valores, como el caso de la factura negociable
en el factoring. Y aquí lo importante, le pusimos como que cómo entran a Cavalli, ¿no? Imagínate que se haga esta transferencia de las cuentas por cobrar de un proveedor a una entidad de financiamiento. eh, si la hacemos con factura negociable y está anotada en cuenta, les contaba que en el sistema de Cavalli la factura se anota a nombre del proveedor, que en el ejemplo sería la empresa, y una vez que la entidad de financiamiento le otorga ese financiamiento a la empresa, la factura cambia de titularidad del proveedor hacia la entidad de financiamiento. Y así se queda. El deudor le va a tener que pagar a la entidad de financiamiento porque es la nueva titular de ese derecho que está en la factura negociada. Y si no paga, la entidad de financiamiento ejecutará a ese obligado con la constancia de inscripción y titularidad que emite Caballo. Ese es el flujo, en realidad, ¿no? Entonces, tenemos ahí un rol importante porque como que Cavalli hace una especie de nexo de centralización, ¿no? Entre las personas que intervienen en la operación. Bien, ahora vamos con el título de valor. Ya, yo puedo hacer operaciones de factoring con muchos instrumentos, pero les decía que las personas optan especialmente por la factura negociable, porque es muy particular, porque tiene mucha fortaleza y también porque permite que los proveedores accedan a financiamiento no en base a una clasificación de riesgo hecha en el mismo proveedor, sino en el pagador del título, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante que exista este instrumento? Este instrumento permite que las empresas, como las pequeñas y medianas empresas, accedan a un financiamiento que no les cueste, digamos, que no les cueste, por ejemplo, pasar por una evaluación muy tortuosa por parte de una entidad del sistema financiero o que, por ejemplo, pongan garantías adicionales para que un banco le pueda dar un préstamo o incluso tengan que acceder a un préstamo con tasas súper elevadas, ¿no? Entonces, todo eso se deja de lado y se permite que las empresas que necesitan capital porque venden al crédito, ¿no? Tengan esa liquidez y puedan continuar produciendo y seguir vendiendo. Porque hay alguien que les va a dar ese financiamiento y va a esperar los 30 o los 60 días en los que se tiene pactado que pague el obligado, ¿no? Entonces, ahí vemos esa fortaleza de la factura negociable. Entonces, ¿qué es la factura negociable? Es un título valor que fue creado por la ley 29623. Es un título valor específico creado por una ley especial. No está en la ley de títulos valores. Y ahí viene una de las primeras diferencias con la factura conformada, ¿no? La factura conformada sí está en la ley de títulos. ¿Ok? Entonces, la otra tiene una regulación especial. La factura negociable llega a tener mérito ejecutivo. Es un poquito rara en cuanto a los otros títulos, ¿no? Porque la ley dice que ya es título valor sin necesidad de conformidad o presunción de conformidad del pagador. En cambio, en la conformada sí hay una conformidad del pagador. Pues, tiene que haber una conformidad para que sea factura conformada. ¿Sí? En la negociable no. En la negociable ya es título desde que es anotada en cuenta como factura negociable si se originó de un comprobante electrónico. ¿Sí? Por tanto, una vez que ya está anotada en cuenta, luego viene el tema del mérito ejecutivo. O sea, el mérito ejecutivo de la factura negociable se da con posterioridad, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de este título valor. Dime, Alejandro, sí. Alejandro, tienes la mano Sí, levantada. entonces quería saber, en una factura conformada hay que esperar que digamos, el emisor de la factura dé la conformidad para la transferencia y en la negociable no habría que tener ninguna No es autorización o necesario, conformidad del no. emisor, ¿no? Ujú. O sea, no es necesario para que se transfiera que haya conformidad expresa o presunta de la factura negociable. La ley dice que tú puedes hacer tus transferencias desde que el momento que la anotas y comunicas de la anotación. Anotas, comunicas y puede ser que en ese momento no tenga todavía la conformidad o la presunción de conformidad porque hay un plazo de 8 días para hacerlo. Ahora vamos a explicar bien el flujo.
Entonces, el hecho de que yo compre alguna factura negociable, o sea, como entidad de financiamiento, el proveedor me diga, oye, todavía no tiene conformidad, pero es casi seguro que la va a dar el deudor, imagínate, ya por cuenta y riesgo la entidad de financiamiento compraría ese instrumento sin mérito. ¿Sí? Pero eso ya es una evaluación de riesgos que hará la propia entidad. Porque hay algunas que, por ejemplo, no quieren. Dicen, no, 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 yo recibo en mi cuenta y te pago a ti proveedor y te doy el financiamiento siempre que la factura esté con mérito y se esperan los 8 días. Va a depender eh, del tipo de negocio que quieran hacer. Por ejemplo, si es factoring sin recursos, o sea, factoring solo orientado o evaluado por el riesgo del pagador, es muy probable que la entidad de financiamiento espere que éste dé conformidad o presunción de conformidad exista, ¿no? Si es, por ejemplo, un descuento, donde eso lo hacen más los bancos, donde anotan la factura negociable, inmediatamente se la transfieren y si el deudor no paga, no le importa porque le paga el proveedor. Ese es el factoring con recursos. Entonces lo descuentan al proveedor. Al final no tienen un incumplimiento, ¿no? Entonces descuentan al proveedor, le regresan su factura y el proveedor se encarga de cobrarle a su deudor. Entonces, depende mucho del modelo de transacción. A diferencia de la conformada, que en la ley de títulos dice que tiene que haber una conformidad para que sea título, ¿no? Todo te da todo el informe. Entonces, ahí es una diferencia. Lo que se quiso hacer con la factura negociable es que sea mucho más flexible, mucho más utilizada. Hoy en día yo les diré que facturas conformadas yo ni veo que haya, ¿no? Pareciera como que se ha quedado como los otros títulos valores que están en la ley que no se usan. Están ahí, pero no se usan, ¿no? Las facturas negociables han creado todo un ecosistema por ejemplo, para este mercado de factoring. Hay todo un ecosistema del mercado de factoring, ¿no? ¿Por qué? Porque es un instrumento que si bien está anotado en cuenta en el sistema de Cavalli, en el registro de Cavalli, cuyo nombre es FacTrack, FacTrack es el registro centralizado de facturas negociables, tiene un nombre más comercial, ¿no? Todos le dicen FacTrack, FacTrack, entonces ya lo conocen de esa manera, pero es el registro de Cavalli. Entonces, este registro centraliza la información de la factura negociable, pero este instrumento al final tiene una serie de personas que intervienen en él, ¿no? Por ejemplo, el primero es el proveedor, porque el proveedor emite la factura comercial de la cual se origina la factura negociable. Entonces, ahí hay un actor. El otro actor es el adquirente, o el comprador o el obligado al pago. Claro, ¿por qué? Porque él tiene que interactuar incluso también en la plataforma de Cavalli, porque la regulación dice que cuando se anota en cuenta una factura negociable, Cavalli le tiene que comunicar de esa anotación en cuenta al deudor. Y el deudor conoce de los movimientos de esa factura negociable por Cavalli. Entonces tiene que interactuar también con esta plataforma. En el flujo ya de SUNAT nuevo, que ahora vamos a ver cómo es el flujo de las facturas negociables que se originan de comprobantes de pago que se han emitido del 17 de diciembre del 2021 en adelante, ¿no? Donde entró en vigencia la nueva regulación de la parte electrónica, tiene que interactuar el adquirente con SUNAT, porque tiene que entrar a la plataforma de conformidad de SUNAT para decir si está de acuerdo o no con una factura, conforme o disconforme. Entonces, hay una actuación muy importante del adquirente. ¿Y cómo le podemos comunicar al adquirente nosotros como Cavalli? El adquirente tiene una obligación de registrarse en el sistema de Cavalli, dejar sus datos de contacto, dejar sus correos electrónicos para que se les pueda notificar cada factura que es anotada donde él está como obligado al pago. Entonces, es otro actor súper importante, porque incluso es quien da el mérito ejecutivo cuando confirma algo. La entidad de financiamiento, clientes de Cavalli que realizan el financiamiento a los proveedores, la SUNAT, porque hoy en día nos vinculamos mucho con SUNAT, el registro Cavalli constantemente está preguntándole a SUNAT sobre las facturas que se anotan en cuenta, porque la información de la factura comercial que dio origen a esa negociable la tiene SUNAT. Y en la plataforma de SUNAT se ha dado una conformidad, esa tiene que viajar a Cavalli. O si se ha dado una disconformidad, eso tiene que viajar a Cavalli. Entonces, hay una relación entre el sistema y SUNAT.
La Cámara de Comercio de Lima también, porque ahí Cabal envía todas las constancias o la información, todas las constancias que emite en el mes, lo emite y las comunica diariamente, todas las constancias que son generadas por adquirentes que no pagan, y el Poder Judicial que ve los procesos de ejecución. Dime, Alejandro. He visto un caso en el cual una empresa había vendido una factura, pero esta factura había sido falsificada, no había sido emitida desde la plataforma de la misma empresa. Igual le entró al factoring, el factoring pagó esa factura a este Proveedor. defraudador Ujú, y prácticamente le están cobrando la deuda a la empresa que nunca había ujú, tenido que ver nada en este asunto. Si la SUNAT está en constante comunicación con Cavalli ujú. y esto también se publica en las cámaras de comercio, ¿cómo se puede dar este tipo de situaciones? Claro, a ver, si se da una situación respecto del origen de la factura, tenemos que tener en consideración lo siguiente. La anotación en cuenta, cuando veamos el flujo, tiene una serie de pasos. Entonces, si ha habido una generación de una factura comercial inicialmente, que esta no se ha comunicado a la SUNAT, no se ha generado válidamente, Cabal dice, es imposible que haya anotado. Ahora vamos a entrar a la otra cosa, pero no puede haberse anotado algo que no ha sido previamente verificado que haya estado en la plataforma de SUNAT. Entonces, lo primero que se debe haber realizado antes de la anotación es la validación del comprobante de pago con SUNAT. Es parte del flujo. Entonces, nosotros le enviamos, viene el participante, ingresa la factura y nosotros le preguntamos a SUNAT, ¿esta factura está autorizada o no? Si la factura, si SUNAT nos dice si está autorizada, anotamos. Si SUNAT dice no está autorizada, no anotamos. Entonces, en ese caso, puede ser que la factura ha pasado ese filtro, entonces sí la tiene SUNAT. Yo no sé si es que se inició o se generó la factura por una prestación fantasma, ¿no? O sea, que ya eso es otra cosa, que digamos que alguien se inventó la factura, no hubo ni servicio, no hubo nada, y se inventó y la envió. O sea, al momento de la validación va a salir que está autorizado porque es un comprobante de pago. No, no sé si se cumplió o no el servicio, no lo sé. Cavalli no lo sabe tampoco, imagínate, ¿no? No va a saber eso. Pero sí sabe que está autorizada. Perfecto. Pero eso no es todo, sino que una vez que se anotó, hay un proceso. ¿Por qué? Porque cuando uno genera la factura comercial eh, y la manda a SUNAT, SUNAT la pone a disposición del deudor por 8 días naturales. Entonces, ese deudor todos los días debe ingresar a la plataforma de SUNAT a ver qué facturas negociables, o mejor dicho, qué facturas comerciales con información adicional le han puesto a su disposición para que él diga si está de acuerdo o no. Es en ese momento que el deudor puede decir, esta empresa a mí nunca me ha prestado un servicio, se ha inventado, pone disconforme y para el tema. ¿Por qué? Porque esa disconformidad que ha dado viajaría a Cavalli, como yo la tengo anotada, está factura negociable con disconformidad. Ya no tiene mérito. Entonces, ahí se terminó el tema. Entonces, el deudor puede parar eso, pero ¿qué pasa? El deudor no entra pues a la plataforma, es una, se olvida de entrar, ¿sí? Entonces le pasan los 8 días. Entonces, si se le pasaron, ¿qué dice la ley? Presunción de conformidad, ese es el castigo. Entonces, se presume conforme. Viaja esa información y en Cavalli ya tiene la factura negociable en mérito. Y el deudor, la entidad de financiamiento la compra y se la pasa. Y luego va a cobrarle al deudor y el deudor dice lo que tú mencionas, ¿no? Oye, eso sí se ha inventado, nunca me han dado a mí un servicio, claro, viene el problema, pero él ya tiene un título. Y el castigo es que no entró. Así es, lamentablemente. Y es probable que tenga que pagar. Ya en la vía penal, no sé cómo, si hay alguna denuncia, seguramente hará de fraude, no lo sé, se verá. Pero el título ya tiene mérito. Así está la norma, ¿no? Entonces, hay casos en los que se tiene que pagar y ya luego se arregla el tema, ¿no? O se busca al proveedor o se denuncia al proveedor. Pero claro, de pasadita denuncian a Cavalli también, ¿no? Seguramente, pero en nuestro caso es fácil que nos retiren de más, hemos tenido denuncias,
pero nos retiran fácilmente porque nosotros no tenemos nada que ver, ni siquiera vemos qué es lo que pasa y encima el deudor tiene una oportunidad, pero no la hace y yo no sé por qué motivos. Entiendo que a veces son muchos proveedores y les es muy difícil entrar, no lo sé, o no tiene un procedimiento para esto, pero los deudores que son muy diligentes, todos los días o dentro del mismo día entran 2 o 3 veces para verificar si tienen facturas a su disposición, para estar manifestando si están de acuerdo o no. O sea, eso es muy importante. Si no, vamos a tener problemas como los que mencioné. Muy bien, las facturas negociables, les he puesto los principales aspectos, algunos ya los he comentado, ¿no? La factura negociable no puede ser un título a valor que tenga una cláusula de no negociable, eso es nulo de pleno derecho. La factura negociable no tiene efectos tributarios. La factura comercial es la que tiene efectos tributarios. Si hay una anulación de la factura comercial después de que hubo una anotación en cuenta y un mérito ejecutivo y luego se anula la comercial por X motivos, eso no afecta a la negociable. Ambas tienen vida propia, a pesar de que la negociable se origina de la comercial. Y eso también es difícil de entender. Muchos pagadores dicen, oye, no, voy a pagar esa negociable porque ya a mí me anularon la factura y yo ya arreglé con mi proveedor. No, si ya hay una negociable y ya está en manos de un tercero que ha comprado de buena fe un título, la anulación de la factura comercial que dio origen a ese título no le afecta a la entidad o al tercero que ha comprado. Le tienes que pagar, no hay de otra. Entonces, eso es lo que, incluso hasta la propia SUNAT lo ha dicho, ¿no? Entonces, ya está clarísimo. Por eso hay que tener bastante diligencia en la información que nos ponen a disposición, ¿no? Para ver si estamos o no en esos espacios donde puedo decir disconforme, donde puedo decir que no estoy de acuerdo, etcétera. ¿Listo? Sí, Alejandro, dime. Sí, quería saber, entonces, si son distintas la comercial de la negociable, ¿cómo esta factura comercial da paso a una negociable? Porque la ley lo ¿Cualquier indica. empresa puede emitir una negociable? ¿Tiene que hacerlo así? No, Dice, todas las empresas hacen sus facturas comerciales. Es facultad de la emisor de esa factura si quiere ir a un título de valor y lo hace generalmente para obtener financiamiento. Si tú no quieres financiamiento, no quieres liquidez, puedes tener solo facturas comerciales, no es una obligación. Pero la entonces ley lo que... Sí, dime. tendría que hablar con la empresa a la que le presto el servicio para decirle que le voy a emitir una factura con el título de negociable. A ver, cuando tú haces la constitución de la factura negociable, ¿no? Porque tienes tu factura comercial, tus datos adicionales están en SUNAT y el deudor va a entrar y decir conforme y disconforme, que ahora vemos el flujo, tienes la opción de anotarlo en cuenta o no. A veces no quieres anotar. Pero si tú la anotas en cuenta, Cavalli le va a decir al deudor que has anotado en cuenta y se va a enterar. Pero eso no te marca el tema de conformidad o disconformidad, sino simplemente se entera de que hay una factura negociable anotada. Todo lo anterior, o sea, la oportunidad que el deudor tiene para decir, oye, no, no estoy de acuerdo, no me dio el servicio, todo se hace antes, se hace en SUNAT. Y eso es en todas las facturas, no es solamente en las que se van a negociar, en todas. Por eso los deudores a veces no entienden eso. Todos los días tienen que entrar a la plataforma de conformidad para decir si están de acuerdo o no. Porque si no, va a haber presunción. Y algún momento puede venir a caballo, no lo sabemos. Como también nunca puede ser. Claro, esa parte sí me queda claro. Lo que no entiendo Ujú. es, digamos, si yo soy una empresa, ¿en qué régimen tributario debería estar para poder emitir una negociable? ¿Mi pretributario, RER o solo régimen general? No, puede ser en cualquiera de los regímenes, no hay una especificación. Incluso hay algunos que emiten, como comerciantes, emiten el comprobante de pago. O sea, tiene que ser una factura comercial o un recibo por honorarios. Si tú emites factura o recibo por honorarios, puedes generar una negociable, puedes hacerlo. Y cuando se anota en Cavalli, Cavalli le va a informar al deudor, siempre que este deudor haya dejado sus datos de contacto en el registro de Cavalli. Si no lo ha hecho, tú tendrías que comunicárselo por fuera
o se lo comunicaría la entidad de financiamiento que te va a comprar para que sepa que está anotada en cuenta y que ya está su nombre. Así sería. El- Pero de todas maneras se Entonces, entera. la empresa emite la factura comercial y luego, si quiere convertir esa factura comercial en Se una viene a acabar. negociable, tiene que ir a Cavalli y A anotarlo en través. cuenta. Así es. Y el que Ahí recién es anotan, negociable. así es. Y el que anota en cuenta es el participante de Cabal. ¿Quién es? La entidad que te va a financiar. Porque todos Mm. los proveedores tampoco no entran a Cabal, porque solo algunos son clientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una pyme chiquita, una librería, imagínate que venda el crédito. Oye, quiero hacer negociable mis facturas. Busco a una entidad de financiamiento, una empresa de factoring, que es cliente de Cabal. Te va a pedir tu XML, ¿no? Y te va a decir, yo lo anoto en cuenta porque te la quiero comprar. Y la va a anotar en Cabal. Primero a tu nombre y luego ya cuando tenga de repente mérito, que usualmente las empresas de factoring esperan eso, la conformidad o presunción de conformidad, recién te paga y se hace la transferencia y se queda como titular. Pues hay dos formas. Así Una es. es que la misma empresa vaya a Cavalli a anotarlo en cuenta y otra es que lo haga a través de una empresa de factoring. Sí, pero generalmente es a través de la empresa de factoring porque si va directamente, puede ser que ese proveedor no califique para ser cliente de Cavalli, porque para ser cliente de Cavalli hay un proceso de admisión. Entonces, Claro, no todos digamos, entran, no todos si entran. Entonces, tengo facturas con una gran empresa por servicios, podría ir directamente a Cavalli. sí, pero vamos a ver si tú quién eres, una persona natural o una persona jurídica. No, una empresa. Una empresa, pero ¿de qué empresa autorizada por SMB, autorizada por SBS? Ah, no, no, no. No, Es entonces es una SAC probable que cerrada, ¿no? claro, es probable que no, pero hay una forma de ingresar bajo una evaluación que se llama cuenta de emisor. Entonces te pueden crear una cuenta de emisor. Tendríamos que ver si caes en el supuesto de de ser un emisor con cuenta. Pero O ahí sea, hay unas digamos, limitaciones, ¿no? una SAC que se dedica a prestar servicios para una gran empresa podría a través de esto llevar Podría sus con una cuenta, facturas. sí, pero tendríamos que ver si calza para tener cuenta de emisor. Y en Así ese es. caso, ¿quién es el que se encarga de hacer la cobranza Cavalli? Depende, es ¿Y quién opcional, paga es la opcional, factura? Porque el entiendo que en el obligado. sistema de factoring es el factoring el que te paga y luego el factoring se encarga de hacer la cobranza, ¿no? Y de Claro, registrar también la factura. el primer pago no pasa por Cavalli. El pago que hace el obligado de la factura puede pasar por Cavalli como no. Es opcional el servicio de recaudación. Algunas empresas de factoring sí dicen que le paguen a Cavalli y Cavalli recauda, pero algunas no. Entonces es por fuera. Hay dos opciones. Ujú. Ok, gracias. Muy bien. Bien, vamos con el marco normativo. Aquí les puse la referencia de las normas, ya ustedes las pueden leer con mayor detenimiento, pero si se dan cuenta en la foto es que el marco normativo ha venido cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces se ha venido ajustando. Podría ser que próximamente también haya mejoras, ¿no? Porque como la industria ha venido creciendo, se han identificado algunos aspectos de mejora, ¿no? Como por ejemplo que tengan mucha relación con el tema de seguridad, ¿no? De, de cómo se transmite la información, etcétera, ¿no? Entonces ahí siempre hay aspectos por mejorar. Este es el flujo que un poco lo hemos adelantado con la pregunta de uno de los participantes. Miren, la anotación en cuenta se da de la siguiente manera de la factura. La operación comercial, una empresa que le da servicios o le vende naranjas a Wong, ¿ya? Ok, al supermercado. Entonces le emite una factura a 60 días, el pago es a 60 días. Entonces, esa empresa, ese proveedor de naranjas necesita liquidez. Por tanto, ¿qué va a buscar? Va a buscar una entidad de financiamiento, una empresa de factoring, imagínense. Y le va a decir que tiene una factura de 10.000 soles donde el pagador es tiendas Wong, ¿ok? Entonces, la entidad de financiamiento le va a parecer atractivo comprar esa factura, que hasta el momento es comercial todavía, ¿no? Porque el pagador es tiendas Wong y es muy probable que te pague, pues, ¿no? Su riesgo sea
su clasificación de riesgo sea buena. Entonces, lo que va a hacer la entidad de financiamiento, que es la empresa Factoring, que es cliente de Cavalli, porque tiene una cuenta en Cavalli, va a ingresar al sistema de Cavalli, que es el FACTRAC. Y en ese sistema va a ingresar el XML que viene cargado ya con la información adicional. Claro, porque ese proveedor, cuando hizo la entrega de las naranjas, en su sistema o en los sistemas de SUNAT generó la factura comercial al crédito y se le abrieron dos campos en este sistema. ¿Cuáles son? El monto neto pendiente de pago y la fecha de pago. Eso ya lo llenó, ¿sí? Y esa información más la información del comprobante de pago está viajando en la plataforma de SUNAT y SUNAT lo pone en esta plataforma de conformidad a disposición del Tiendas One. Tiendas One tiene desde ese momento hasta 8 días naturales para entrar y decir si está conforme o no con esa factura. Y si no dice nada, se presume conforme. Eso es lo que dice la normativa. Entonces, en forma paralela, mientras va ocurriendo eso en la plataforma SUNAT, en forma paralela, este proveedor de naranjas fue a la entidad, a la empresa de factoring y le dijo que quería financiamiento y la empresa de factoring vino y la registró en FacTrack, que registró el comprobante de pago y la información adicional. Entonces, ¿qué hace FacTrack? Que es Cavalli, ¿no? Le envía una validación de ese comprobante de pago que se ha registrado a SUNAT. Y SUNAT devuelve la información diciendo comprobante válido, ¿no? Autorizado. Claro, porque el proveedor ya lo generó y ya lo envió a SUNAT y SUNAT ya lo puso a disposición. Entonces, cuando le preguntamos a SUNAT, sí, ese es válido, lo tengo yo. Perfecto. Entonces, autorizado. ¿Qué hubiera pasado si este proveedor no lo hubiera enviado todavía a SUNAT y hubiera venido a FACTA y lo hubiéramos registrado? Cuando preguntamos a SUNAT nos hubiera dicho que no, que está no autorizado. Entonces no se puede anotar ahí. Bueno, en el ejemplo sí cumplió y se anotó. Perfecto, se anota en FACTA. Una vez que se anota en FACTA, ya es una factura negociable, originada de ese comprobante de pago electrónico, pero ya es una factura negociable. ¿Qué es lo que ocurre en este momento 4 de la anotación en cuenta? La anotación se realiza de la factura a nombre del proveedor de la factura, o sea, de la empresa de naranjas. A su nombre se va a anotar la factura negociable en la cuenta matriz de la empresa de factura. Así queda la foto en el punto 4. Va a depender si a partir de ese momento el deudor está registrado o no en nuestra plataforma, porque ya ahora vamos con el deudor, ¿no? Yo ya anoté, ya está, esa es la foto. Pero le tenemos que avisar al deudor que hay una anotación en cuenta. Entonces, para poder comunicarle, que eso es lo que dice el punto 5, ese deudor debería estar registrado en nuestro sistema. Profesora, no está registrado en el sistema, imagínense, ¿no? Entonces lo tendrá que comunicar por fuera el proveedor o la entidad de financiamiento. Ya no podría ser cabal, ¿no? Entonces ahí podría haber una demora en cuanto a la comunicación de la anotación en cuenta. Pero en realidad esa comunicación no gatilla la contabilidad de los 8 días, porque los 8 días naturales ya se están contando desde que la factura comercial y la información adicional se puso a disposición en la plataforma de SUNAT. Desde ahí ya se está contando los 8 días, no desde la anotación, sino que la anotación es para cumplir de forma transparente, ¿no? Decirle al deudor que su factura, que hay una factura negociada, ¿ok? Entonces, el momento 5 se hace la comunicación. Muy bien, y si en estos 8 días, imagínense, Tiendas Wong entró en la plataforma SUNAT y dijo, conforme, me entregaron las naranjas de forma correcta, conforme. Lo dijo en el día 3 y ya se había anotado en cuenta. Lo que hace Cavalli es que una vez que se anota y comunica, le va preguntando a la SUNAT, ¿no? Le va preguntando, ¿ya tiene mérito? Si ya tiene mérito, si ya tiene conformidad o no. O sea, va preguntando. ¿Por qué? Porque el deudor puede entrar en cualquier momento en esos 8 días. Imagínate, entra en el día 3. En ese día dijo conforme, entonces esa información va a viajar a Cavalli. Y entonces la toma y Cavalli pone conforme. Entonces, en ese momento, la factura tiene mérito ejecutivo. No dice nada el deudor, nunca entró a la plataforma de SUNAT. Cavalli le sigue preguntando por 8 días o por los días, ¿no? que corresponda a la plataforma y en el día 9 ya se presume conforme. Presunción de conformidad. Jala esa información y la tienen al registro. También tiene mérito ejecutivo. A partir de ese momento.
Entonces, usualmente las empresas de factoring esperan ese momento de que haya conformidad o presunción de conformidad para que efectivamente te hagan de la factura, o sea, haya la transferencia, ya que estaba en la foto anotada a nombre del proveedor, pasa a titularidad de la empresa de factoring. Y la empresa le pagará al proveedor el monto por el cual haya comprado esa factura de 10.000 soles, ¿no? Con una tasa de descuento. Ese pago que hace la entidad de financiamiento al proveedor no pasa por Cavalli, es un pago que es por fuera, ¿sí? Pero ya hay esa transferencia y se entiende que si hubo el paso del proveedor a la entidad de financiamiento, es que ya hubo una contraprestación por esa cuenta. Y entonces, ¿cuál va a ser la foto final? La entidad de financiamiento como titular de la factura, y esa transferencia sí es obligatorio comunicarla al deudor. ¿Por qué? Porque el deudor tiene que saber que ahora le tiene que pagar a la entidad de financiamiento y no al proveedor de naranjas. Eso sí es bien importante. ¿Por qué? Porque si no se hiciera, lo que podría ocasionarse es que el deudor le pague al proveedor cuando ya hay un nuevo titular, que es la entidad de financiamiento. Entonces, Cabal informa de esa transferencia también. ¿Ok? Y finalmente, el deudor tiene que pagar, pues, al vencimiento de la factura. Ese es el mundo ideal. WOM pagará a los 60 días que se cumpla, le va a pagar a la entidad de financiamiento. Le puede pagar directamente o si la entidad de financiamiento ha optado por el servicio de recaudación que brinda Cavalli, le pagará a Cavalli y luego Cavalli, recaudando ello, volteará y se lo pagará a la entidad de financiamiento. E inmediatamente con el pago se redime el título. ¿Qué significa? Se excluye el título del registro. Ya se pagó. Ese título pagó, valor ya está pagado. Y ahí queda la información, queda como un histórico y listo. Eso es como se tiene el flujo vigente, ¿no? Entonces, hay una constante, si se dan cuenta, interacción entre varios participantes y entre las infraestructuras de Cavalli y de Sunat. ¿Ya? Es así. ¿Qué ocurre si no nos pagan? Si no nos pagan la factura negociable, hay un incumplimiento. Claro, cuando llega la fecha de pago me tienen que pagar, ¿no? Si pasó, entonces hay incumplimiento. Ante esa situación, la entidad de financiamiento pedirá ir a un proceso judicial, pero para eso tiene que contar con una constancia de inscripción y titularidad. Por tanto, la tiene que pedir a Cavalli. Entonces, este es el procedimiento. La entidad de financiamiento solicita a Cavalli la emisión de la constancia, inscripción y titularidad, SIT, le hemos puesto aquí, y para poder solicitarla hace solo un registro, todo es electrónico a través de la plataforma, Cavalli recibe el pedido y hay un procedimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer Cavalli? De acuerdo al artículo 13b del reglamento de la ley 29623, Cavalli tiene que comunicarle al deudor de la solicitud de emisión de la constancia para que en el plazo de un día hábil pueda pagar o acreditar el pago. Solo de esa manera frena la emisión de la constancia. Si no lo hace en ese día hábil, Cavalli al día siguiente le entrega la constancia a la entidad que lo ha solicitado. Ese es el procedimiento, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, imaginemos que no ha dicho nada el deudor, entonces a los 2 días le hemos enviado la constancia, inscripción y titularidad a la entidad que lo ha solicitado, ¿no? Al participante Cavalli. ¿Para qué? Para que pueda iniciar su proceso judicial. Pero Cavalli no queda solo con la emisión de la constancia y nada más, sino que también por la propia obligación que indica la regulación de factura negociable, lo que hace es comunicar de la emisión de la constancia a la Cámara de Comercio de Lima. Le reporta la información. Así como los notarios lo hacen con los títulos valores físicos, Cavalli lo hace con los anotados en cuenta, en este caso factura negociable. La Cámara, por un convenio que tiene con Cavalli, registra la información de forma rápida, incluso por el convenio, hoy en día tú emites la constancia y al día siguiente ya le estás enviando a la cámara la información. Entonces es como prácticamente en línea que la cámara tiene también la información de las constancias emitidas y quienes tienen incumplimientos. Y con eso estamos listos con nuestra constancia y la publicidad del incumplimiento para hacer nuestra acción cambiaria en la vía judicial. Entonces eso es bien ágil, ¿no? Ha permitido esa agilidad a los convenios
Incluso también ha permitido que la Cámara centralice toda la información y no sea necesario, por ejemplo, que si un deudor se encuentra en provincia, se reporte a la Cámara de esa provincia, sino que la Cámara de Lima recibe y es la que se encarga de publicitarlo en la Cámara que corresponda de la región o provincia donde está el deudor. No lo hace Cavalli, ¿no? Entonces eso también es bien rápido. Muy bien, incluso la Cámara ya pues rápidamente también le dan información a las centrales de riesgo. O sea, la publicidad del incumplimiento es efectiva. Y un tema relevante en esta parte de la lámina para pasar es que ¿cuándo yo puedo solicitar la constancia? Recuerden que cuando uno tiene un título físico para ir al protesto hay un plazo de 15 días. Dentro de los primeros, de esos 15, los otros primeros 8 vamos al notario y él tiene 7 para hacer el protesto. En el caso de la anotación en cuenta no hay un plazo, pero sí es importante considerar el plazo de la prescripción de la acción cambiaria que está en la ley de títulos de la acción cambiaria directa. ¿Sí? O sea, la idea sería solicitar la constancia antes del vencimiento de esos 3 años. Si no, vamos a tener un problema, ¿no? Porque nos pueden hacer una excepción de prescripción y nos ganan el proceso de ejecución. Usualmente los clientes solicitan la constancia después de 15 días o de un mes o de 30 días de incumplida, ¿no? O sea, de vencida y no pagada. Más o menos hacen eso. ¿Por qué? Porque esperan, ¿no? Porque puede haber pagos por retraso, etcétera. Bueno, aquí está lo que es la constancia. La constancia no es el título valor, es el título ejecutivo, refleja el mérito ejecutivo de un título valor anotado en cuenta. La constancia no se transfiere, la constancia es única, única por título valor. Si yo quiero que se emita una constancia que refleje la titularidad del nuevo acreedor de ese título valor, porque lo pasé o lo transferí, pero yo ya no quiero ser el que inicie el proceso judicial, antes de pedir la constancia, tienen que hacer la transferencia. Porque si yo emito la constancia como Cavalli, el título se bloquea y ya no puedo hacer nada, ¿no? Solamente podría desbloquearlo si dejo sin efecto la constancia. Dejo sin efecto, hago la transferencia, solicito otra vez la constancia. Es muy formal, ¿no? Aquí está la base legal de la constancia, inscripción y titularidad. Ya hemos mencionado la ley de títulos, la ley de mercado, reglamento de ICLB, reglamento interno. Y para el caso de factura negociable, la constancia es mencionada en el artículo 6 de la ley 29623 y en el 13b del reglamento, ¿no? Tiene esta particularidad de darle en el proceso la última oportunidad al deudor de poder pagar, ¿no? Eso no ocurre en los otros títulos valores que tiene Cavalli, ¿no? Si nos piden, por ejemplo, una constancia de un pagaré, nosotros la emitimos inmediatamente, no le comunicamos al obligado, ¿no? A diferencia en la factura negociable que por la norma hacemos esa comunicación. Aquí hay un modelo de constancia, este es el documento. Ya les pasé la presentación, seguro van a tener acceso a ella. Entonces está la información de quién es el titular, la base normativa, las características del título de valor, cuál es la información adicional del título, las fechas de pago, el tipo de pago, si hay pago en cuotas, por ejemplo, o es pago en una sola cuota, la fecha de comunicación al adquirente, la anotación en cuenta, si ven ahí es una fecha importante para el caso de la factura, fecha de conformidad, etcétera, ¿no? Toda esa información. Y luego un QR que es digital. La constancia es digital y hoy se hace a través de la emisión electrónica de este documento y si lo presentamos en el expediente judicial electrónico, el juez lo que puede hacer es verificar la autenticidad con el QR. Dime, Piero. Piero. Doctora, buenas noches. Sí, ¿qué Una tal? consulta. En el caso de una persona, bueno, digamos un profesional que emite recibo por honorarios, ¿puede ser su recibo por honorarios puede ser vendido mediante factoring y ser básicamente convertirse en un título de valor o no pudiera ser posible ello? Sí, si tienes recibo por honorario, sí. La ley de facturas negociables dice que la factura negociable se origina de dos comprobantes de pago, la factura comercial y el recibo por honorarios. Cualquiera de los dos da origen a la negociable. Es decir, si eres un profesional que emite recibos, podrías generar la negociable. No hay ningún problema. Hay muchas empresas de factoring que financian a profesionales independientes, que hacen trabajos al crédito, entonces para liquidez venden sus cuentas por cobrar. Y así lo hace. Ujú. No hay ningún problema.
Otro tipo de comprobante no, ¿no? Solo es factura comercial y recibo por honorarios. Ahora vamos a entrar a las preguntas del chat, pero a ver, hagamos unas simples reflexiones para cerrar la presentación. En el primer momento, por ahí alguno de ustedes me preguntó sobre, ¿no?, el fraude, ¿no? Y en realidad sí, es cierto, conforme va creciendo el mercado, también se expone mucho más a comportamientos que no son éticos en las relaciones, en las relaciones cambiarias o en las relaciones que genera el factoring, donde si vemos o hemos visto que hay una intervención de diversos actores. Entonces, es muy importante que haya estándares éticos dentro de las organizaciones que hacen factoring para que sus empleados cumplan esos códigos de conducta o esas normas internas, ¿no? Sobre todo para que no exista colusión o no exista confabulación entre distintos actores para, por ejemplo, dar conformidad a una factura que no tiene un origen, o sea, que no exista porque hay en sí una compraventa de un bien o porque sí hay la prestación de un servicio, ¿no? Una factura fantasma, por ejemplo. Ahí creo que está el origen del problema, pero es una forma de que deberíamos tener esos estándares bien implementados en quienes, en las organizaciones que intervienen en este proceso. También una debida diligencia, ¿no? Eh, los adquirentes deben conocer, sobre todo ellos, deben conocer mucho más de estos flujos para que no se vean sorprendidos de que les pongan a disposición una factura y que por no entrar a la plataforma de SUNAT se presuma conforme y luego le vengan a cobrar un título de valor, ¿no? Entonces es importante que diariamente ingresen, tengan procedimientos para que las personas ingresen o horarios en los que ingresen y no se les pase el cumplir con esta diligencia de dar conformidad o disconformidad a una factura. La tecnología también es muy importante. Hoy todo es electrónico, si se dan cuenta, a nivel de la factura negociable. Y esa infraestructura tecnológica es muy buena porque hace que el procedimiento sea rápido. Eh, Puede ser mejorado totalmente, pero creo que está funcionando muy bien. Hoy en día, por ejemplo, el sistema FacTrack se brinda de lunes a domingo, de 7 de la mañana, me parece, a 9 de la noche, o sea, está aperturado incluso a fines de semana. Entonces, eso es buenísimo porque algunos hacen cargas en los fines de semana, por ejemplo, y sigue funcionando, ¿no? Financiamiento, la factura negociable sí está siendo usada por los proveedores, pero ya no solo por ellos, sino que las entidades de financiamiento compran las facturas negociables y la usan para otras estructuras de financiamiento en su beneficio. Ejemplos, hacen titulizaciones con estas facturas, las otorgan en garantía por préstamos que les hacen fondos de inversión, etcétera. O sea, ya hay un nivel más complejo de operaciones que se hacen con estos títulos y por tanto también es importante de que se resalte sobre todo que bajo estas estructuras, incluso algunas salen al mercado de valores para compra de los instrumentos de de los inversionistas, por ejemplo, una titulización de activos en base a facturas negociables, se hace una emisión de bonos titulizados, los inversionistas compran los bonos, indirectamente ese flujo está cayendo en beneficio de las pymes. Entonces hay todo, digamos, un acceso indirecto de la pyme al mercado de valores, que es como un paso importante que se está dando. Finalmente, la regulación, que si bien ha avanzado un montón, les mencionaba que hay cosas por mejorar y se espera hacerlo pronto. Y también a nivel judicial ya hay experiencias de ejecución con constancias de facturas. Entonces ya hay casos, ya los podemos mostrar. Es una industria que viene funcionando desde el 2016 en el caso de la notación en cuenta. Entonces vamos ya 10 años. Este año van a ser como que la celebración de los 10 años de la norma. Y eso es muy relevante para la industria, ¿no? Porque ha venido creciendo de forma importante durante este plazo, ¿no? Entonces, así que hay todavía mucho por hacer, pero, por ejemplo, estos espacios, antes de darle paso a su compañero, estos espacios nos permiten compartir un poco de conocimiento. Sé que no se puede dar toda la información en una hora, hora y media, pero he tratado de sintetizar lo más que pueda y ahora voy a atender las consultas. Muchas gracias. A ver, Alejandro, ¿cuál es tu consulta? Sí, yo recuerdo que hace tiempo hablaban de que las pequeñas empresas podían acceder a vender sus facturas en la bolsa.
¿Se trata de otro mecanismo? Sí, pero no se tiene ese mecanismo. Había una intención de tener un mecanismo centralizado de facturas negociables, pero no se ha llevado adelante. Entonces no se tiene. Hoy en día las transacciones de estos títulos se hacen pues por fuera, no se hacen en bolsa. Ujú. Digamos, entonces una empresa mediana o pequeña no puede acceder a la bolsa en busca de financiamiento. Con su factura no. ¿Y hay otros métodos para conseguir financiamiento? Claro, podría ir directamente a una entidad de financiamiento o hay algunas que hay unas plataformas que tienen las mismas entidades de financiamiento para captar clientes, pero ya es un tema más bilateral, ¿no? Entre O sea, proveedor no y entidad. directamente, necesitan de otra entidad. Sí, porque tienen que, pues, para que busquen financiamiento, tienen que buscar la entidad con la que quieren financiarse. Puede ser un banco, puede ser una empresa de factoring, ¿no? En el caso de las empresas de factoring, están reguladas por la SBS y ellas, ¿cómo obtienen financiamiento? ¿Venden o ofrecen sus facturas a inversionistas en la bolsa de valores? A ver, en el caso de las empresas de factoring, las que más se tienen en el mercado, creo que casi la totalidad, si por ahí de repente una sí es regulada, el 99.9% son no reguladas, o sea, no están bajo el ámbito de la Ley General del Sistema Financiero, pero sí están registradas en la SBS, tienen un registro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de esas empresas? Precisamente hacer factoring, brindar financiamiento a las empresas, ¿no? A las pymes. Entonces, ellas brindan ese financiamiento. Una vez que tienen la factura a su titularidad, lo que les comentaba es que pueden realizar operaciones con esas facturas. Por ejemplo, podrían venderlas a otro titular, ¿no? Algunas hacen ya como una especie de secundario, ¿no? Yo la obtuve primero, ahora la vendo a otro para que me compre esa cuenta, ¿ok? Entonces la pueden vender. Las pueden dar en garantía también. O en algunos casos, algunas empresas estructuran fideicomisos que los administran entidades ya autorizadas, ¿no? Porque ya tienen una relación, de repente tienen una vinculación con un banco, imagínense, hacen un fideicomiso y en virtud de ese fideicomiso eh, emiten títulos, ¿sí? Entonces, los títulos, o sea, los bonos son los que se negocian en la bolsa, no las facturas. Pero cuando tú compras ese bono, tú dices, oye, ¿cuál es el flujo que va a hacer que a mí me paguen este interés y el principal del bono como inversionista? Cuando leo el prospecto de la emisión, te va a indicar que el pago de estos rendimientos que se le genera al inversionista es gracias al pago de las facturas negociables que realicen los obligados al pago de esos títulos. O sea, yo sé que el activo subyacente es una factura negociable. Entonces, indirectamente, estoy comprando algo que está respaldado por una cuenta por cobrar que tiene el fideicomiso y que va a ser honrada por un obligado al pago. Entonces, empaquetan, que son estructuras un poquito más elaboradas. Esa es la forma. Digamos, las empresas de factoring directamente no podrían convertir estas facturas negociables en bonos. Tienen que hacerlo a través de un fideicomiso. Lo hacen a través de un fideicomiso, lo hacen a través de una sociedad titulizadora, tienen que tener una estructuración. Si quieren salir en bolsa, ya en nivel privado Ujú. sí no sé lo podrían hacer, pero si es yo te digo lo de bolsa. Bolsa hay toda una regulación que hay que cumplir. Ujú. Y en el caso de las fintech, ¿se pueden constituirse también como una fintech? ¿Quedaría como una empresa de factoring? Tendrían que registrarse en la empresa, en el registro de la SBS como empresa de Ok, facto. Sí, tienen que pasar ese filtro. Y aquí ok. son admitidas en Cavalli porque tienen ese requisito. Ujú. Muchas gracias. Muy bien. Ok, Piero, y de ahí paso con las preguntas que tengo acá en chat. Pero una consulta, para que una factura sea negociable o conformada, ¿la tercera copia tiene que tener alguna característica especial, alguna anotación al reverso o simplemente tiene que ser la factura y ya? En el caso de la tercera copia era cuando teníamos facturas negociables físicas. En ese caso, la ley señala todos los requisitos de que debe tener esa tercera copia para que sea negociable con mérito ejecutivo. Por ejemplo, en esos casos se informaba al deudor
a través de un documento fehaciente de que se había puesto a su disposición la factura, su presentación. Y luego tenía que haber un sello o alguna firma del deudor para que tenga mérito porque era la muestra de su conformidad. Y si no decía nada en 8 días hábiles, me acuerdo que cuando habían física se hablaba de hábiles, pero bueno, no están naturales, en 8 días tenían que, si no decía nada, se presume conforme. O sea, digamos que son las reglas muy parecidas, pero te diría que hoy en día ya no hay física, todas son electrónicas, ¿no? Bien raro que ya, que casi no, o sea, diríamos que no hay físicos. Entonces, en su momento, cuando hubo, hay toda la especificación en la ley 29623, está toda la especificación de la información que debe contener, ¿no? Que es similar a lo que mencionamos en la electrónica. Constancia de presentación, conformidad o presunción de conformidad. Ujú. Muy bien. Voy a contestar rapidito. Bueno, anotación en cuenta creo que ya sí lo entendieron, ¿no? Me dice, disculpen, ¿qué significa anotación en cuenta? Anotación en cuenta es una forma de representación del título de valor que se hace en la ICLB, en Cabal y en el caso de Perú, ¿no? Es la única. Ya les expliqué un poco la diferencia con las conformadas, ¿no? Hubo casos judiciales de falsificación de firmas en letras de cambio u otro título en un proceso de materialización. ¿Cómo verifican ustedes que las firmas del título valor sean auténticas? A ver, procesos judiciales donde se haya cuestionado la firma, no los conocemos. No, no se han dado contradicciones. Las contradicciones que conocemos están muy relacionadas, por ejemplo, a que nadie le pidió el consentimiento al emisor del título para que se desmaterialice. Por ahí van algunas contradicciones. Otras, que nunca se enteraron, que habían sido anotadas en cuenta, etcétera. Pero eso ya lo han señalado los jueces que no son requisitos de procedibilidad para hacer una ejecución. Nosotros no verificamos la autenticidad de la firma, porque recuerda que si hacemos una desmaterialización, la firma ha sido manuscrita. No somos peritos para ver si firmó o quién firmó, no, o sea, no. Sino lo que verificamos es que el título de valor esté completo en cuanto a los requisitos esenciales que la normativa establece. Si cumple con todos los requisitos, nosotros procedemos a desmaterializar. ¿Ya? Por ejemplo, si quien firmó no era la persona o el que firmó no era el que tenía la facultad por la vigencia de poder, eso nosotros no lo revisamos, eso lo debe revisar quien está generando el título o a su favor, ¿no? Por ejemplo, si es en un caso de letra, si es el girador y hay un aceptante que es su deudor, pues tiene que validar que efectivamente quien firme sea esa persona o tenga sus facultades, ¿no? Entonces, si no, va a haber un problema. Ya a nivel judicial, pues habrá un cuestionamiento, pero cada ley no se mete porque no tiene esa forma de validar. Imagínense si no tendría que verificar a cada una de las firmas y eso sería algo imposible, ¿no? Todas las facturas son negociables o solo las que se desmaterializan y se anotan en cabal. Solo las facturas negociables originadas de comprobantes de pago electrónicos solamente están en cabal, no en otro lugar. ¿Cuánto demora en promedio el cobro judicial de una factura negociable anotada en cuenta? En promedio demora 9 meses en el juicio. En las empresas que ofrecen factoring al público, ¿quién es el titular del cobro? En las empresas que ofrecen factoring, prestamíperis, ¿ok? ¿Quién es el titular del cobro? Si lo es la empresa, aquellas personas que aportan parte del dinero para darle al obligado de la factura, ¿qué calidad tienen en la relación? No entiendo muy bien, pero a ver, vamos a ver. La pregunta está relacionada a quién es el titular. El titular de la factura negociable puede ser o es la entidad que figure como tal en el registro contable. Ahora, puede ser que esa entidad designe ya por fuera a quién se le tenga que pagar, ¿no? Porque claro, una persona puede decidir que le paguen a ella o que le paguen, por ejemplo, a alguien que tiene un mejor derecho, que sea su acreedor, ¿sí? Entonces, en ese caso, si es que, por ejemplo, al momento de recaudar, ese titular le dice al deudor, no me pagues a mí, págale a mi acreedor, le tendrían que pagar al acreedor. Pero eso no lo hace cabal, porque cuando hacen eso es porque la recaudación es por fuera de cabal, no es en cabal. Si lo es la empresa, aquellas personas que aportan parte del dinero para darle obligado, ¿qué calidad tiene? Ya. Si yo entendería que la pregunta va si yo pago la obligación de otro o pago la parte de la obligación de otro. Si tú pagas la obligación de otro, te vuelves en su acreedor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Solicitas que se haga la transferencia contable
del titular de la factura a quien tú le has pagado por el otro para que te la pase a ti y tú puedas cobrarle al deudor, ¿no? De esa manera sería mucho más fácil porque tú serías el que ejecutaría el título, porque has pagado la deuda de otro. ¿Qué requisitos debe cumplir para que sea válida una factura negociable? Tenemos que revisar el artículo 3A de la ley 29623. Ahí están todos los requisitos para que sea válida la factura negociable. ¿Hay un monto mínimo de las facturas negociables? No, no hay un monto mínimo. Usualmente pues hay una factura, creo que los tickets son pues de 1.000 soles, 2.000 soles, ¿no? Porque no lo sé si el financiamiento valga la pena por 5 soles o 1 sol, ¿no? No creo. Una deuda con antigüedad de más de 2 años se puede convertir la factura comercial en negociable para hacer la cobranza vía judicial aun cuando el deudor tenga malas referencias comerciales. No, no, o sea, a ver, va a haber un problema de repente. Tú podrías ir y constituir tu título. Bueno, si tiene más de 2 años, sí, estás en el flujo SUNAT, en su momento ha tenido, tendríamos que ver en qué condición está, si está con presunción de conformidad o no, pero la cosa es cuando la anotes, vamos a comunicarle a SUNAT y la traemos la información, no va a haber ningún problema. Eh, pero no sé si alguien te la compre, ¿no? Porque el tema es que cuando te quieran comprar, van a ver quién es el deudor y cuando le hagan la evaluación de riesgos va a salir todos los problemas que tiene. Entonces, es probable que no te la compren o que te la compren con una tasa de descuento muy alta, ¿no? Porque hay un gran riesgo. Un pagaré protestado con fecha marzo 2025 puede ser desmaterializado y anotado en cuenta para obtener financiamiento. No, si el pagaré ya está protestado, ya no lo anotamos en cuenta, porque ya cumplió su flujo y tiene que ser ejecutado por la vía, en este caso presentando el título de valor protestado, ¿no? Doctor, usted creo que mencionó que se puede transferir las facturas negociables sin necesidad de la conformidad. Sí, eso también se entiende como el mérito ejecutivo que brinda el comprador. Entiendo que sí. Tú puedes transferir tu factura negociable desde el momento en que es anotada en cuenta y comunicada de esa anotación al deudor. Desde ese momento tú puedes transferir. No interesa si tiene mérito, no tiene mérito, no interesa. Pero la transferencia, recuerden que depende de la entidad de financiamiento. Y la entidad de financiamiento, que es la dueña de la cuenta, es probable que no quiera hacerse de la factura si previamente no ha validado que tenga conformidad, ¿no? Pero la ley no es que diga eso. Eso ya es un tema ya de los riesgos que quiera asumir esa entidad que financia. Muchas quieren estar bien seguras de que el deudor ha dicho que sí para que puedan hacer la transferencia y comprar, ¿no? Muy bien, Alejandro, dime. Disculpe, estaba con la mano levantada, no me he dado cuenta. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Listo. No sé si haya más preguntas, pero la verdad, muchísimas gracias. Me ha encantado mucho que me hagan muchas preguntas porque eso implica que les interesa bastante este tema. Es un tema a veces complejo de explicarlo, como les digo, en 1 hora y media. Yo he tratado de resaltar lo más importante para que puedan llevarse ese conocimiento. Igual tienen la presentación y también tienen mis datos, ¿no? Me pueden encontrar en el LinkedIn y por ahí me pueden hacer cualquier pregunta. Me interesa mucho difundir el uso de este instrumento y sobre todo cómo la representación por anotación en cuenta es una forma válida para tener un título de valor y es algo nuevo y es algo que es importante que se conozca para que no haya miedo al uso de la tecnología, al uso de lo digital, porque las normas están, entonces hay que sí, de repente hacer algunas interpretaciones o tal vez revisar diferente normativa cuando vemos estos casos, pero tenemos esa solidez y este marco normativo importante, ¿no? Entonces, por ahí estamos, creo que bien, y el factoring está creciendo un montón, y se espera que aquí en los próximos años sea algo significativo respecto del PBI, ¿no? Entonces, eso es buenísimo, las proyecciones que tiene. Hay mucho por mejorar, sí, seguramente, pero es una industria que viene creciendo. Finalmente, quiero agradecer a Biloyer por la invitación, creo que ya tenemos una relación de varios años participando en los eventos que realizan. Le tengo un cariño especial, ¿no? Y siempre gustosa de poder participar mientras el tiempo me dé para poder hacerlo. Menos mal que fue hasta ahora, porque si no estaba muy ajetreada, pero igual agradezco que se hayan mantenido conectados y tan activos. Muchísimas gracias y estamos viéndonos en una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias a usted, doctora, por haber aceptado la invitación por parte de Beloyer y por darse el tiempo de habernos comentado este tema bastante interesante y nos ha dejado importantes reflexiones el día de hoy. Le agradecemos un montón y que tenga una excelente noche, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.